Bueno, buenas tardes. Estamos con otro panel dentro del 10º Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión. En este momento nos va a acompañar Nancy Raimondo. Ahora le voy a pedir a Nancy que antes de arrancar con su comunicación se presente brevemente como para que la conozcamos, la conozcan ustedes un poco más. Y después, si se suman las otras dos ponentes que estaban en esta mesa, seguirán ellas después con otra comunicación, y por último voy a compartirles una comunicación al final. Bueno, Nancy, te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas también. Es un gusto para mí compartirles la temática que es más de acercamiento, de búsqueda, y bueno, después hacer un ida y vuelta para seguir pensando estas cuestiones. Soy Nancy Raimondo, soy de Buenos Aires, de la capital, soy profesora en Ciencias Sagradas, licenciada en Teología dogmática por la Universidad de El Salvador, área San Miguel, cuando estaban acá en Buenos Aires en San Miguel, y ahora soy doctoranda de la Universidad Católica de Córdoba, también en el área de Teología dogmática, y estoy trabajando, mi tesis doctoral es sobre teologías feministas y método en las teologías feministas, que para el ámbito argentino es algo bastante recién llegado, sobre todo desde el tema del el cristianismo y concretamente desde el catolicismo. Así que bueno, les voy a compartir la comunicación que lleva como título Una aproximación al entramado de las teologías ecofeministas, senderos desde América Latina. La imagen de una cuenca hidrográfica puede ser útil a la hora de pensar los ecofeminismos, es decir, una porción de la superficie terrestre formada por el río principal, los ecofeminismos, sus afluentes y las tierras comprendidas entre ellos, el activismo ecologista y feminista, el mundo académico, las religiones, grupos locales y redes internacionales. Estos afluentes tienen como punto en común señalar la existencia de una interconexión entre la explotación de las mujeres y de la naturaleza. Ambas se enraizan en una cosmovisión patriarcal y en unas estructuras sociales, políticas, económicas y religiosas que hoy más que nunca deben ser modificadas. En esta breve presentación pretendo primero señalar de modo panorámico el entramado histórico del surgimiento de los ecofeminismos, con todos los límites que eso implica por los tiempos, y aquí expondré las vinculaciones entre ecología, feminismos y género, y segundo, explicitar brevemente también el andamiaje que sustenta la vinculación entre los feminismos, los ecofeminismos y las teologías feministas. Y a modo de mapeo, visibilizar algunas autoras, contextos y temáticas con especial énfasis en América Latina. En el primer punto, un breve entramado histórico del surgimiento de los ecofeminismos. Por múltiples razones, es una tarea ardua aspirar de modo concordante a unificar lugares y autoras que fijen el surgimiento de esta corriente de pensamiento. Por un lado, se trata de un movimiento social que abarca regiones lejanas del planeta, lo cual conlleva incluir puntos de vista tan heterogéneos como la realidad existente en cada entorno geográfico. Por otro, es un movimiento teórico instalado en los ámbitos académicos, pero no ha sido menor su fuerza como movimiento de acción frente a determinadas políticas locales, regionales o internacionales. Sin embargo, es compartido por la mayoría de las autoras ubicar el inicio de esta corriente de pensamiento a mediados de los años 70 del siglo pasado. Así, feminismo y ecologismo, y cito, serán dos movimientos sociales fundamentales en el siglo XXI. El primero, porque adquirida la autoconciencia como colectivo y las formaciones necesarias, ya no es posible detenernos, aunque se puede siempre retrasar la llegada de las metas emancipatorias con diversas estrategias. Y el segundo, por la cada vez más evidente insostenibilidad del modelo de desarrollo tecnoeconómico. Las luchas de las mujeres y los debates teóricos en temas ecológicos sentaron su precedente ya en el siglo XIX, aunque uno podría incluso rastrear en India el famoso movimiento de las mujeres chipkas en 1770 y pico. Aunque como casi todo lo protagonizado por las mujeres, también ha sido ocultado en la historia. Valga al menos mencionar algunas de aquellas precursoras del ecofeminismo del siglo XIX, como Ellen Swallow, Rachel Carson, Barbara Ward, entre otras.
Ya en el siglo XX se le atribuye a la feminista francesa Françoise de Bonnet la utilización por primera vez del término ecofeminismo en su publicación de 1974, El feminismo o la muerte. Allí vinculaba el control masculino de la producción y de la sexualidad femenina con la consecuente crisis ecológica centrada en la sobreproducción y la sobrepoblación. Su solución radicaba en lograr quitarle el control al patriarcado para restablecer una sociedad de no poder, en donde las mujeres tendrían, por afinidad, un comportamiento más benévolo con el mundo natural. Este emerger ecofeminista primario se estructura a partir de tres fuentes principales, sobre todo coyunturales. La primera, las utopías feministas de finales de los 70, que establecían objetivos ecologistas y reclamaban sociedades libres de opresión para las mujeres, es decir, sociedades descentralizadas, no jerárquicas, donde la organización socioeconómica estuviera regida por la democracia directa, la economía de subsistencia y las tecnologías respetuosas con el entorno. En segundo lugar, el pacifismo y la resistencia antimilitarista de las mujeres de aquella época constituyeron sin duda un puente de unión entre esas varias luchas. Y por último, el conflicto antinuclear que planteaba una crítica abierta a la tecnocracia. Desde aquí los ecofeminismos comenzaron a desplegarse a través del tiempo y espacios con diversos matices, sumando varias fuentes para continuar sus rumbos. Sin duda los ecofeminismos son pluriformes, razón por la cual se aprecian diversas tendencias que buscan dar respuesta a las opresiones que enfrentan las mujeres, en concreto por serlo, pero también por formar parte de una sociedad global que padece graves problemas ecológicos. Sin duda, cito, las distintas formas de ecofeminismo hacen valiosos aportes desde sus perspectivas específicas apoyadas en distintos contextos culturales y geográficos. A costa de simplificar, sin duda, se los podría agrupar en dos corrientes. Esto es muy discutido dentro de las teologías ecofeministas y de los ecofeminismos en general. Algunas representantes de esta primera corriente a la que me voy a referir hablan o lo denominan como ecofeminismos clásicos, espiritualistas o esencialistas. Y entre ellos se pueden destacar dos autoras, Caroline Merchant y la reconocida Vandana Shiva. Bregan por la recuperación del principio femenino subyacente a la relación mujeres-naturaleza, que implica armonía, solidaridad, sustentabilidad y diversidad. Parten de una crítica al desarrollo técnico occidental que ha colonizado el mundo y en particular a las mujeres. Se trata de un ecofeminismo fuertemente identificado con corrientes religiosas o espirituales, como la religiosidad hindú, el culto a la diosa madre y la teología de la liberación en América Latina. Trabajan por las mujeres pobres, principales víctimas de la destrucción de la naturaleza. Entre las principales críticas que le hacen otros ecofeminismos en distintas corrientes a esta vertiente, figura su omisión de las condiciones de raza, clase, etnia, edad de las mujeres, así como de la responsabilidad extra que se encomienda a las mujeres como salvadoras del planeta y de la humanidad. Por otro lado, una segunda corriente, los ecofeminismos constructivistas o feminismos ecológicos, entre cuyas representantes se encuentran Val Plumgood, Gesta Menon, Mira Burra, Vina Arwal, introducen elementos de carácter contextual e interseccional en el análisis, tienen en cuenta el proceso histórico de construcción social de las identidades de género, ya que asociar de forma innata rasgos, virtudes, cualidades, tanto a mujeres como a varones, implicaría legitimar de cierto modo las situaciones de dominación que viven las primeras. En consecuencia, cito, no son las características afectivas o cognitivas propias del sexo, sino de la interacción con el medio ambiente lo que favorece la conciencia ecológica de las mujeres. Por ello, adintra de estos ecofeminismos, se plantea la necesidad de superar cualquier binarismo o dualismo, naturaleza-cultura, mujer-varón, afectividad, racionalidad, etc. Junto a estas dos grandes corrientes ecofeministas quisiera destacar la óptica que ofrece la filósofa argentina radicada en España, Alicia Puleo, de vasta trayectoria y amplio reconocimiento internacional, y que ella misma denomina ecofeminismo ilustrado crítico, y que expone del siguiente modo, cito, es una posición que se orienta hacia la ecojusticia y la sostenibilidad sin renegar de las conquistas de igualdad y autonomía que el feminismo ilustrado ha obtenido o sigue demandando como asignatura pendiente de las democracias modernas. Considero, comenta Puleo,
que la sostenibilidad debe ser hermandad con el conjunto de la ciudadanía, con niñas, niños, mujeres y varones pobres del sur, responsabilidad con las generaciones futuras y compasión activa con los demás seres vivos con los que compartimos la tierra. Para Puleo, esta comprensión ecofeminista crítico de reconstructiva se configura como un sendero que reivindica la igualdad, suma a la autonomía de las mujeres, acepta con prudencia los beneficios técnicos científicos, impulsa la hermandad sororidad hacia entre los humanos, los animales y el resto de la naturaleza. Aprende de la interculturalidad y afirma la unidad en continuidad de la naturaleza desde el conocimiento evolucionista y el sentimiento de compasión. En este itinerario condensado desearía sumar algunas notas telegráficas sobre la ruta histórica de los ecofeminismos en América Latina. Los primeros pasos del ecofeminismo latinoamericano se enlazan tras las huellas de la teología de la liberación feminista. Aquellas teólogas feministas pioneras, y cito nada más 2 o 3 simplemente para traer nombres: María Pilar Aquino, Elsa Tames, Ivonne Guevara, María Clara Bingemer, María Teresa Porcile, propusieron una cosmovisión propia y pensada desde esta región, evidenciando el sesgo androcéntrico y antropocéntrico de la teología de la liberación. Este ecofeminismo comparte con sus pares en otras latitudes la comprensión de la equivalencia entre la opresión de las mujeres y la explotación de la naturaleza, pero tiene particularidades a partir de su interés en las mujeres pobres y defensa de los pueblos originarios, principales víctimas de la destrucción de la naturaleza. El desarrollo del ecofeminismo latinoamericano, que continúa en crecimiento, presenta 2 aspectos que permitirían identificarlo con un perfil propio. Por un lado, la revalorización de las cosmovisiones de los pueblos originarios, y por el otro, el énfasis en la praxis de liberación. Las mujeres de las comunidades en situaciones de vulnerabilidad padecen los peores efectos del desequilibrio medioambiental debido a la feminización estructural de la pobreza y la precarización del trabajo doméstico a su cargo. Contaminación de suelos y aguas, uso de fertilizantes químicos y herbicidas tóxicos, deforestación del Amazonas y otras zonas del Ecuador, privatización de ríos y tierras comunes, son algunos ejemplos de los padecimientos que pesan sobre la vida material y cultural de estas comunidades. Tal situación ha impulsado a muchas mujeres a diseñar estrategias colectivas de sustentabilidad y desarrollo a través de la creación de movimientos locales capaces de resistir a las grandes corporaciones globalizadas y defender su hábitat, recursos y pueblos. El lamentable costo de tales iniciativas consiste en el creciente número de activistas asesinadas por los diversos intereses opresores. Entre ellas me permito nombrar a Berta Cáceres, Emilce Mayoma, Leonor Vázquez Pineda, Dorothy Stan. Ella y las mujeres latinoamericanas de innumerables comunidades, cito, fermentan la masa de un feminismo popular y ecológico, contrahegemónico y postcolonialista, que aspira a traducir en paradigma de acción universal el modo en que las mujeres de las clases populares se relacionan con la naturaleza, la vida y la comunidad. Luego de introducir este breve entramado histórico, queda entonces ofrecer un trazado amplio y dinámico de lo que se comprende por ecofeminismos. Los ecofeminismos, como sistema de valores, movimiento social y práctico, ofrecen un análisis político que explora los nexos entre androcentrismo y destrucción ambiental, partiendo del supuesto, también considerado como expectativa, que es indispensable un cambio social total para la sobrevivencia de la especie, por lo cual la transformación social debe arrancar desde la deconstrucción de las cosmovisiones prevalecientes, seguidas por la reconstrucción de valores. Segundo punto, aproximación al entramado de las teologías ecofeministas. Las perspectivas ecofeministas se extienden en todos los aspectos de la comprensión religiosa. Sus análisis en las historias de las religiones, las teologías sistemáticas, las interpretaciones de las Sagradas Escrituras, espiritualidad, ética, crean no solo recursos únicos, sino desafíos formidables. En este apartado bosquejaré tan solo algunos nombres, determinados contextos y temáticas, sabiendo conscientemente que quedan otras tantas afuera desde sus entornos y pensamientos. Yo acá elegí hablar de autoras muy paradigmáticas desde Estados Unidos porque considero que son muy influyentes en América Latina. Por supuesto, hoy por hoy los contextos africanos y asiáticos también están dentro de esta corriente. La profundización en el análisis de género en los orígenes del sistema patriarcal y en las situaciones de injusticia que este sistema impone a la mayoría de la población mundial,
y a la misma tierra con el deterioro del medio ambiente, provocó la reflexión de algunas teólogas quienes asumieron la perspectiva ecofeminista, visibilizando la relación del ecosistema, un momento que me perdí, y muchas mujeres que padecen pobreza, abusos, violencias, desplazamientos, migraciones a causa de la explotación inhumana de la tierra. Así, las teologías ecofeministas intentan reflexionar sobre las raíces teológicas de la crisis ecológica y sobre los efectos de los discursos religiosos sobre la vida de las mujeres, la naturaleza y los pueblos colonizados. Ahora bien, cuando se intenta mapear tanto el surgimiento de las teologías feministas como las ecofeministas, emerge desde los Estados Unidos sistemáticamente el nombre y la tarea pionera de Mary Daly, una teóloga que vivió entre 1928 y falleció en 2010, con su obra Gynecology, de 1978, en la cual inaugura el ecofeminismo teológico esencialista que servirá de guía para el trabajo de muchas feministas culturales, no solo en el ámbito cristiano, sino también en distintos ambientes, sobre todo los que hacen reflexión ecofeminista filosófica. Allí presenta la teoría de un mundo ginocéntrico y la posibilidad de revertir la verdad de la teología patriarcal, afirmando las verdades de la teología feminista. Su proyecto feminista buscaba exaltar la verdadera capacidad de las mujeres para vincularse con todos los seres vivos no humanos y el cosmos, liberándolas de la opresión patriarcal. En esta vía abierta por Mary Daly se incorpora también la perspectiva ecofeminista espiritual postcristiana de teólogas tales como Carol Chris, Charlene Sprengnat, Starcott, Susan Griffin, con una espiritualidad basada en la tierra donde la figura de la diosa, ya sea como una divinidad literal o como un símbolo, es esencial. Paralelamente con estos desarrollos se incorporan las producciones de teólogas cristianas que trabajan con la tradición concretamente, y se destacan los nombres y de distintos contextos y generaciones tales como Sally McFay, Mary Gray, Elizabeth Johnson, Dorothy Sull, Aruna Gnadamson, Teresa Hinga, Sharon Bond, simplemente por nombrar algunas de todos los contextos, al menos que conozco hasta ahora. Indudablemente una segunda teóloga de Estados Unidos que tiene una referencia indiscutible es Rosemary Radford Ruder. En 1975, con su obra New Women, New Earth, estudia las ideologías religiosas y seculares que han servido de sostén a la discriminación sexual de las mujeres, teniendo en cuenta su interrelación con otras estructuras de opresión como la raza, la clase social y el poder tecnológico. Ya entonces vinculaba estrechamente la liberación del sexismo y la cuestión ecológica. Luego en su obra Gaia y Dios, de 1992, revisa las relaciones interconectadas de dominación de las mujeres y de la naturaleza a través de la historia. La pregunta central que investiga es cómo la comunidad humana puede ser sanada del sexismo y de su alienación con el resto de la naturaleza, que es la matriz sostenedora de toda la vida. Su argumento sostiene que la trascendencia inmanencia ha sido entendida por largo tiempo en términos dualísticos divisorios como mente-cuerpo masculino-femenino. La teología ecofeminista, sostiene Radford Ruder, ve la trascendencia no como un concepto que significa un Dios que es una mente masculina desencarnada fuera del universo, sino como el espíritu divino renovador, radicalmente libre de cualquier sistema de dominación y distorsión. Tercer punto. Las teologías ecofeministas latinoamericanas y algunas autoras y temas destacados. En el caso de América Latina, la teología ecofeminista reveló el cariz patriarcal de la teología de la liberación, la enriqueció al ampliar sus análisis de los mecanismos de opresión e incluir las experiencias y los cuerpos de las mujeres como lugar de reflexión y acción. Las dos teólogas en las cuales quisiera hacer algunas pinceladas son Ivonne Guevara y Mary Judith Ress. Como la misma Guevara señala, es una teóloga brasileña, la teología ecofeminista latinoamericana emerge en los años 90 y siempre admitiendo que el ecofeminismo, y cito a Guevara, no es una flor nativa de Latinoamérica, pero adquiere las tonalidades y contextos específicos de nuestra región. Su propuesta, que ella misma denomina ecofeminismo holístico, nace de la constatación por experiencia que las corporalidades de mujeres, niños, ancianos, llevan las marcas no solo de las dificultades económicas, sino también de los efectos dañinos del sistema de explotación industrial y patriarcal que los atraviesa.
Así comprende que el ecofeminismo nace de la vida diaria, de estas realidades. Dos conceptos son clave en su enfoque: experiencia y deconstrucción. La experiencia refleja el punto de partida de todas sus reflexiones. La deconstrucción consiste en la crítica a conceptos tradicionales para luego reconstruir desde otro lugar. Partiendo de las experiencias concretas de mujeres pobres y marginadas, presenta una visión crítica de la antropología cristiana dualista, buscando pensar de un modo nuevo la antigua imagen de la Trinidad, considerando una realidad inserta en el cosmos, en la tierra, en las relaciones entre los pueblos y las culturas. Propone en conclusión, y cito, una articulación íntima entre una línea feminista de pensar la vida y una línea ecológica, que nos abre no solo una posible realidad de igualdad entre mujeres y varones de diferentes culturas, sino una relación diferente entre nosotros con la Tierra y con todo el cosmos. Para Judith Rees, teóloga de origen estadounidense, pero aquerenciada hace muchísimo tiempo en Chile, cofundadora del colectivo chileno Conspirando, el ecofeminismo es la convicción que la opresión de las mujeres y la destrucción del planeta vienen del mismo sistema patriarcal que niega la unión primordial de todo el cosmos. Su propuesta de un ecofeminismo espiritual invita a redescubrir quiénes somos como especie humana, reubicarnos dentro del tejido de la comunidad, de la vida, de la tierra, como una respuesta para detener la destrucción del planeta. Cito: para mí el ecofeminismo es una palabra nueva para una sabiduría muy antigua, una sabiduría que todavía duerme dentro de nuestros huesos y memorias genéticas. Es el despertar paulatino. No somos los dueños del universo, sino una parte más del gran tejido de la vida. Desde su ecofeminismo espiritual, Rees, en un trabajo de recuperación de las experiencias de mujeres, que va a ser su tesis doctoral, por medio de entrevistas, destaca transformaciones en la comprensión de la antropología y la cosmología. En referencia a la primera, explora un nuevo entendimiento de quiénes somos como humanos, como ántropos, no ya en sentido individual, sino como ella misma designa, como ser ecológico. Un paso de una identidad aislada, cito, a un gran cuerpo cósmico en el cual se enlaza una red intrínsecamente dinámica de relaciones en las cuales no hay líneas divisorias absolutas entre los vivos y los muertos, lo animado y lo inanimado, o lo humano y lo no humano. En cuanto a la cosmología, la autora destaca que muchos ecofeministas comprenden al universo como sagrado, es decir, dinámico, inclusivo, lo que da sentido a nuestro ser y entreteje relaciones vitales. Además, esta perspectiva cosmológica desde las experiencias de las mujeres redefine la imagen de lo sagrado divino. Así, cito, aquellas imágenes patriarcales antiguas para definir o describir lo sagrado están rápidamente pasando a ser obsoletas, vestigios de otros tiempos. Entonces, señala Rees, estas nuevas imágenes de lo sagrado divino proponen un sentido relacional cosmológico que permite nombrar a Dios de miles de maneras. Cito, desde lo experiencial, de otro modo, energía, presencia, sabiduría, memoria, espacio intuitivo, fuente de vida. Una última voz que quisiera agregar es la de la mexicana Marilú Rojas Salazar. En su propuesta reflexiva sobre la pertinencia de la teología ecofeminista, esboza varias aristas para tener en cuenta. Aquí quisiera destacar su incursión en la ecosofía. En primera instancia, la ecosofía es comprendida como una dimensión de las experiencias. Reflexiona sobre las costumbres, ritos, símbolos, sobre la manera de habitar y admirar la tierra, ese modo de estar o permanecer en el mundo y cómo percibirlo. Así, dice Rojas, dando un paso más, sostiene que esta comprensión ecosófica asume la sabiduría de los pueblos indígenas y afros, y cito, como un giro epistemológico en el cual se integra lo afectivo y la razón. Es la vida cotidiana de estos pueblos que experiencia la vivencia integral del ser humano en relación y comunión con lo divino y la tierra toda. A partir de esta realidad de la vida cotidiana, la autora despliega varias argumentaciones que avalan el reconocimiento de la ecosofía como categoría epistemológica, entre ellas el derecho a pensar diferente como estrategia desarticuladora de prácticas y discursos antropocéntricos y excluyentes por raza, etnia, género, orientación sexual, etc. Y el reconocimiento de los seres como seres relacionales, donde el yo más amplio y más grande que nuestra propia configuración corpórea
indica que todo está relacionado con todo y no existe nada que sea independiente. La ecosofía, tal como la comprende Rojas Salazar, marca vías que revitalizan los ecofeminismos latinoamericanos desde una perspectiva de liberación, ya que deconstruyen el modelo epistemológico que hace posible el conocimiento humano como masculino, deconstruyen el desconocimiento que sustenta el monoteísmo centralizador y sustentan que Dios es trascendente entre más se lo reconoce en su inmanencia e introducen la hermenéutica de género y la cuestión ecológica como parte constitutiva de los modos de conocer. Un último párrafo final para continuar. Las teologías ecofeministas han reconstruido la imagen del Dios patriarcal, reconstruido el significado de la Trinidad, dilucidado el sentido de lo sagrado, revisado los atributos divinos, criticado los símbolos cristianos, desarrollado una hermenéutica feminista, además de una espiritualidad cósmico-corpórea encarnada. Sin embargo, lo más importante es la concepción de una teología que transforma el androantropocentrismo e incorpora todas las formas de vida como sujetos de ética y atención teológica. Este desplazamiento las lleva a postular una nueva antropología, epistemología, cosmología y ética que incluyan todas las experiencias de vida en la vida. Las ecofeministas, y cito a María Pilar Aquino, no tenemos la solución, pero sí creemos en la construcción de sabidurías contextuales orientadas hacia el logro de alternativas justas, de diferentes fuentes y vertientes, y así es posible realmente construir otro mundo. Gracias. Gracias, Nancy. Bueno, abrimos un espacio de preguntas, ¿sí? de resonancias. Quieren, vayan abriendo como los micrófonos para poder ir hablando. Virginia. Sí, gracias Nancy por tu presentación. Vos hiciste referencia a la teología de la liberación y también a la teología feminista, bueno, diversas corrientes, autores. Quería preguntarte un poco sobre la relación que vos ves, sobre todo con la teología de la liberación, fundamentalmente en el paradigma liberacionista. ¿Qué compartirían? ¿Qué pensás que comparten en común? ¿Y qué elementos serían como los más propios en el desarrollo ecofeminista? Sí, bueno, lo mismo si querés señalar puntos de contacto y diferencia con la teología feminista en general. Sí, gracias Virginia. Tal vez cuando yo hago la reconstrucción histórica, es ahí donde está el punto mayor, me parece a mí, de encuentro entre el surgimiento de las teologías ecofeministas latinoamericanas y las teologías de la liberación. Tanto Ivonne Guevara como Tames dicen que hay un momento de encuentro que a la vez funciona como un momento de desocultamiento o de crítica, ¿no? Porque se dan cuenta que no hace falta que otros sean sus propias voces de ellas, lo dice Elsa Tames, ¿no? En su famosa entrevista donde dice, yo me di cuenta que tenía voz propia cuando le dije a uno de los teólogos de la liberación, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Eso es muy interesante, ¿no? Porque el tema de reconocerse sujeto, tanto en las teologías feministas como en las ecofeministas, a las mujeres les pasa esta realidad, y creo que el paradigma de liberación sigue funcionando en los ecofeminismos. Bueno, lo plantea, me parece humildemente, Marilú Rojas Salazar, cuando habla de recuperar las sabidurías de los pueblos originarios, ¿no? de los pueblos afro, de estas experiencias, y también la liberación y lo experiencial, ¿no? Y lo cotidiano. Me parece que ahí hay un punto de contacto fuerte. Después, claramente, pienso, es muy humilde lo que digo, que la crítica más fuerte es justamente el sesgo patriarcal, que el desreconocimiento de las teólogas, ¿no? Por eso dije que la primera crítica venía de la teología feminista de la liberación, ¿no? A propósito, usé esa expresión, me parece que humildemente es eso, ¿no?
Creo que en ese punto es la crítica, y por el otro lado el paradigma de la liberación, por supuesto, me parece que es un paradigma que sigue funcionando, ¿no? Incluso para las teólogas feministas que no hacen ecofeminismo, digo. Gracias, Nancy. Gracias, Virginia y Nancy. Eloísa levantó ahí la mano. Sí. Sí, bueno, muchas gracias, Nancy, por tu presentación. Quería preguntarte, de las muchas teólogas ecofeministas que mencionaste, ¿cuáles son las que trabajan con textos bíblicos? Porque en la Biblia aparecen muchos elementos de la tierra, ¿no? Se me ocurre la vid y los sarmientos, el grano de mostaza, aparece permanentemente, y quería preguntarte si ellas hacen aportes respecto de los textos bíblicos y obviamente sus reflexiones. Bueno, me voy a amparar en que soy teóloga sistemática y no biblista. Se lo digo a alguien que es moralista, así que, pero, no, a ver, lo que yo sé, por ejemplo, Rosemary Radford Ruder, en Gaia, claramente todo su planteo de la deconstrucción de la antropología para proponer una teocosmología feminista, es la relectura de muchos de los textos bíblicos. No lo hace como biblista porque no es biblista, lo hace como teóloga sistemática, digamos, en ese sentido. Así que ahí sería una punta. Entiendo también que algunas teólogas pioneras en África y en Asia también hacen un trabajo de recuperación de los textos bíblicos. Estoy hablando de las que están dentro de las corrientes que trabajan con la tradición, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, eso es lo que te puedo decir, porque Radford es la que conozco un poquito más, que sé que trabaja desde ese lado, ¿no? Es una buena pregunta para seguir mirando cómo recuperan las teólogas ecofeministas biblistas los textos bíblicos y qué textos, ¿no? Claramente la deconstrucción de Génesis es como un eje transversal, ¿no? Pero no solo lo hacen las ecofeministas, sino que también lo hacen otras teólogas feministas, ¿no? En ese sentido. Gracias, Nancy. Nada, Elo. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta o resonancia. Mariela, ahí abriste. Hola, sí, ¿qué tal? Ahí va. Bueno, muchas gracias. Y quería preguntarte dos cosas. Por un lado, la relación entre la teología ecofeminista y la Laudato Si. Si pensás que hubo incidencias, si pudieron participar, ¿cómo fue eso? Tal vez sabes algo de eso. Y por el otro, saliendo del ámbito eclesial, ¿cuál es la relación, si lo sabés, entre la teología, las ecofeministas espirituales o teólogas, y el movimiento feminista en general? Si hay puntos de unión, ¿cómo ves esa relación? Bueno, gracias, Mariela. La primera pregunta es fascinante. De hecho, hubo mucho eco, hay mucho publicado sobre las cuestiones de teologías ecofeministas y Laudato Si. Marilú Rojas Salazar tiene concretamente un par de textos sobre eso. Y hay una recepción positiva porque está la temática ecológica claramente planteada y una crítica fuerte porque casi todas coinciden, entre ellas hay una autora muy interesante que se llama Anne Clifford, que es religiosa, además de congregación, digamos, eso es lo más interesante, y también ella dice, está muy bien ese punto, pero no nos vinieron a preguntar a nosotras, que estamos trabajando desde hace mucho, es un clásico este, ¿no? Que en todos los ámbitos, que estamos con este tema. Y ella misma, a manera casi de nota de color, dice, la referencia más fuerte que hay a mujeres en relación con el tema del ecofeminismo es a través de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita. O sea,
si no nombra a Rafael Ruder, bueno, o algún aporte, entonces eso es un gran punto. Yo te agradezco porque yo en una presentación que había hecho antes, había tomado algunas críticas del tema de Laudato Si, claramente, y uno es este tema, y por supuesto, casi está recogido muy puntualmente y casi solo esencialistamente la relación mujeres-naturaleza. Entonces, este punto está. Y por el otro lado, lo que me preguntás del movimiento, de la relación entre las teologías, en realidad, entre las teologías feministas y movimientos feministas, digamos, unas y otras, hemos tenido, yo me reconozco como teóloga feminista, momentos de encuentro y momentos de desencuentro, eso es claramente, pero sin duda las teologías feministas en su instrumental de análisis se nutren de los aportes de género y teoría feminista, pero además de los aportes de las experiencias de los movimientos. Eso sin duda, y en América Latina es una lectura que podemos hacer, no hace falta que nadie nos la venga a decir, está muy presente, ¿no? Este ida y vuelta entre el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, y la reflexión de las teologías feministas. Al menos un puntito, digo, eso podríamos seguir conversando. Pero sí, gracias por la primera pregunta. Gracias. Bueno, muy bien. Sigo, si no hay alguna otra resonancia o consulta, sigo con mi comunicación y si llegan a después a aparecer alguna otra cosa que se quedan como pensando de la comunicación de Nancy, retomamos, ¿sí? al final para poder continuar. Bueno. La comunicación que les quiero compartir hoy la titulé Ecoteología de la Esperanza, discerniendo praxis hacia una conversión ecológica sostenida en el tiempo. Con palabras y hechos, individual o colectivamente, en los momentos más críticos del antropoceno, y aun donde el contexto fuera poco favorable, los seres humanos necesitamos y reclamamos esperanza. En la crisis ecológica actual, estas necesidades y reclamos nos llevan a preguntarnos, entre otras cosas, sobre el rol de la teología y la responsabilidad cristiana en la revitalización de la esperanza que sustenta nuestra fe. Intentaremos responder a estas preguntas desde la ecoteología de la esperanza. Esta temática de la ecoteología de la esperanza, y ahora continúa con la comunicación, la vengo trabajando para mi tesis doctoral, que la estoy haciendo en la UCA, en la Facultad de Teología. Me está acompañando Lucio Florio como tutor, digamos, de esta tesis, y viene a colación esta ecoteología de la esperanza de un camino que vengo transitando hace tiempo, tratando de hacer un diálogo interdisciplinario entre la teología y otras ciencias, entre otros saberes que yo tenía previos y entre la teología, y de un montón de cuestiones que voy vivenciando como docente, como investigadora y dentro de los colectivos que participo. Ven que arranco mi presentación desde el tema, ¿sí? para poder insertarme en esto. Actualmente participo del seminario permanente de Teología, Filosofía, Ciencias y Tecnología de la UCA. Conozco, digamos, y participo con varias de las que están acá y que estoy muy contenta de que estén, del colectivo Teologanda. Estoy inserta en varios grupos de sustentabilidad, de gratiplantas y bueno, cuestiones ligadas a la ecología. Y entonces la comunicación que va a hablar de la esperanza, de la ecoteología y de las distintas cosas que ahora les voy a compartir, viene a colación de todos esos diálogos en los que estoy, ¿sí? Y de ahí la riqueza y la complejidad también de todo esto. La ecoteología, entonces, ahí para arrancar, la comunicación como lugar de diálogo, discernimiento, conversión y responsabilidad,
nos lleva a asumir una nueva conciencia ecológica, tendiendo no solo a una revisión de la doctrina cristiana, sino también de los principios éticos y de las praxis cotidianas de todos los seres humanos con la naturaleza y entre sí. La teología de la esperanza no es solo una teología emotiva o una conjunción de saberes y experiencias, sino un llamado a la acción. Tomo esto de la teología de la esperanza de los escritos de Moltmann y de Bloch y le voy sumando esta cuestión de la ecología. Por eso hablo de una ecoteología de la esperanza. Entonces, una ecoteología de la esperanza nos puede llevar a comprender el rol de la actividad humana en la economía de la salvación, a discernir cómo construir un cielo y tierra nuevos, donde seres humanos renovados con una ecología social que relaciona los sistemas humanos y ambientales con criterios de largo aliento, respetan su equilibrio vital, retroalimentando también a la propia esperanza. En este artículo, entonces, o en esta comunicación, analizaremos la ecoteología de la esperanza sin circunscribirla a círculos teológicos reducidos, sino tendiendo a la gestación de un discernimiento interdisciplinar profundo, esta es mi perra, y hacia un mundo sostenible para toda nuestra casa común. Podemos observar que la partícula eco está siendo usada en campos tan amplios que termina diluyéndose su significado profundo. Surgen tantas experiencias y productos que comienzan con la partícula eco que terminamos perdiendo la sintonía con su raíz. Si bien algunos autores relacionan a la ecoteología con la crítica de Lynn White frente a las religiones judio-cristianas y a las crisis ecológicas, a los trabajos de Teilhard de Chardin, Joseph Stieler, o afirman que este saber tomó forma cuando recién en la última década del siglo pasado, tomó forma en la última década del siglo pasado, otros definen que no hay una fecha cierta en la cual haya surgido. Lynn White fue una de las personas que decía que el problema ecológico surge por una interpretación sobre el dominio, que se explicita en los primeros capítulos del Génesis, y esto, mal pensado, digamos, mal comprendido, este dominio no hablaba de una buena administración del planeta, sino de dominarlo como un bien de uso. Además de ecoteología, podemos encontrar otras denominaciones como teología medioambiental, teología ecológica, teología sobre la ecología. Pero la denominación ecoteología tiene la ventaja, y cito, de relacionar claramente ecología con la economía y el ecumenismo a través de la raíz oikos, y por lo tanto de representar inmediatamente la creación como casa o hábitat. Fin de cita. ¿Cuáles son las características propias de este campo para denominar esta conjunción entre ecología y teología, ambas provenientes de diferentes ciencias? En principio, no es un esfuerzo reactivo para defender la relevancia del cristianismo y su contribución a las prácticas ecoamigables. Otra palabra que se está extendiendo por todos lados, todo es ecoamigable y termina siendo greenwashing más que ecoamigable, ¿no? Sino una manifestación dentro de la teología de un proceso que incluye una nueva conciencia ecológica que nos lleva a generar nuevas preguntas. Cito a Guridi, que es un jesuita que hizo su tesis doctoral sobre ecoteología. ¿Cuáles son los cambios necesarios en la mirada teológica sobre el mundo que la crisis ecológica urge? ¿Cuál puede ser el rol de la práctica religiosa o de la teología cristiana en este contexto? ¿Puede el cristianismo contribuir no solo a la toma de conciencia sobre los problemas y desafíos que enfrentamos, sino también al cambio de comportamiento y mentalidad? ¿Cuáles son las fuentes teológicas que permitirían esta potencial revisión y cómo interactúan entre sí de tal modo de impactar en nuestra comprensión de las cosas y en nuestras prácticas cotidianas? ¿Puede la sensibilidad ecológica ser articulada teológicamente y de manera coherente y que permita una lectura adecuada de la realidad? Fin de cita.
La ecoteología redefine el mandato del dominio sobre la creación que Dios otorga al ser humano, buscando nuevos conceptos que hablen sobre la relación entre Dios y sus criaturas. Expone otras tradiciones teológicas distintas, explicita el valor de todas las criaturas, propone principios éticos y prácticos que ayudan en la toma de decisiones cotidianas y revisa su comprensión de Dios, la creación y qué significa ser parte de la humanidad. La esperanza cristiana, como don y tarea, se relaciona con la dialéctica escatológica que nos advierte que no podemos creer que todo pueda cambiar sin nuestra intervención, o que por el contrario, todo será aniquilado aunque hagamos algo significativo. Afianzados entonces en la certeza de que la teología de la esperanza, como anunciaba Moltmann, es una teología de luchadores y no de espectadores, esta lucha nos involucra activamente en la construcción y actualización del reino, desde la misma historia. Porque por nuestra fe somos profetas del reino, lo anunciamos y denunciamos todo lo que no lo construye. Más allá de esta teología, otros autores han abordado las crisis y la esperanza desde diversas ópticas. Por ejemplo, Fromm, en su libro La Revolución de la Esperanza, se preguntaba, cito, ¿hemos de producir gente enferma para tener una economía sana? ¿O existe la posibilidad de emplear nuestros recursos materiales, nuestros inventos y nuestras computadoras al servicio de los fines del ser humano? Fin de cita. Este libro es de los años 70. Hoy nos preguntamos lo mismo y pensamos si hay esperanza para las crisis en la creación. Por ejemplo, hay un libro de Boff y de Moltmann que se titula ¿Hay esperanza para la creación amenazada? Tendríamos que comenzar quizá por definir qué comprendemos por esperanza en esta teoría. Esperar no es solo tener deseos, por ejemplo, pagar una hipoteca o cambiar el celular. Cito a Fromm. De ser así, aquellos que desean tener más y mejores cosas, automóviles, casas y artefactos, serían individuos esperanzados, pero no lo son. Son gente ansiosa de consumir más y de ninguna manera gente con esperanza. Fin de cita. Esas esperanzas cotidianas constituyen el tejido de cada día con sus afanes y quehaceres, obligaciones y relaciones. Cito ahora a de Cardenal. Esperamos poder llevar a cabo nuestra jornada diaria, cumplir el curso de nuestra profesión correspondiendo a sus deberes y disfrutando de sus gozos. Fin de cita. Pero tampoco implican la esperanza con mayúscula de la que estamos hablando. Muchos, en cambio, esperan una vida más plena que los libere del hastío, y en realidad esconden una resignación para esta vida, ya que asumen la pasividad en la espera. Es una esperanza temporal que termina idolatrando el futuro. Pueden nacer solo de los instintos. Como dice de Cardenal, no nacen de la verdad ni de la justicia, perdón, González de Cardenal, no de Cardenal, sino de la mentira, la injusticia o el desprecio a la condición humana. Fin de cita. Unos esperan como si estuvieran en la sala de un consultorio esperando ser atendidos, pero eso tampoco es esperanza, porque es la espera pasiva. Incluso pueden esconder o disfrazar no solo la desesperanza, sino también la impotencia. Otra manifestación de la desesperanza es la de la frase hecha y del aventurismo, del activismo, que se oculta con tener siempre algo que decir o hacer para no asumir la realidad. Aunque ser esperanzado implica estar activo, no significa ser activista. Mucha gente está activa todo el tiempo para no enfrentar la realidad o a sí mismos, porque en realidad no tienen esperanza. Entonces, la esperanza ni se centra solo en la historia, ni tampoco solo más allá de ella. La esperanza sí comienza aquí, discerniendo cuáles son sus manifestaciones, cuáles de sus manifestaciones son para construir el reino. Porque como dice González de Cardenal, las esperanzas más profundas son las eternas, aunque las circunstancias puedan desatenderlas, reprimirlas y hasta enterrarlas. Asimismo, la esperanza es también paradoja porque es una espera sin garantía, ya que tener esperanza significa
Estar presto en todo momento para lo que todavía no nace, como dice Fromm, pero sin lugar a desesperarse si el nacimiento no ocurre en el lapso de nuestra vida. Porque la esperanza es más que un estado momentáneo, es una forma de ser. Y aquí se abre una nueva pregunta, y es, ¿qué espera Dios de los seres humanos? Boff, en su libro Hablemos de la otra vida, nos hace reflexionar sobre la importancia de discernir dónde colocar la esperanza. Si se coloca en el cielo, luego de la muerte, colocando la vida presente peyorativamente como un tiempo de prueba, solo la parusía inaugurará el reino y el presente no valdría para nada. Esta concepción de un Dios sin mundo ha ayudado, por cierto, a generar en los tiempos modernos la visión de un mundo sin Dios, como decía Congar. Si toda la esperanza se coloca más allá de la historia, todo sufrimiento terreno podría quedar minimizado, porque lo importante está más allá. Esto es peligroso porque lo vivido en la historia sería despreciable, ya que es en la historia donde el reino comienza a construirse. Por el contrario, si toda la esperanza se coloca aquí, como suele suceder ahora en la posmodernidad, como no se tienen certezas empíricas de lo que sucede en el más allá, la consecuencia es creer que hay que vivir y experimentar todo hoy. Nuestra noción de esperanza se basa entonces en el optimismo ontológico divino del Génesis y en un reino que comienza en la historia tal como lo enseñó Jesús. La ecoteología de la esperanza surge entonces de una reunión entre la ecoteología y la teología de la esperanza, y puede ser una gran aliada para afrontar las crisis ecológicas actuales, tanto las que suceden en la naturaleza como en las humanas. La palabra crisis tiene distintas acepciones y líneas de pensamiento sobre su significado. Se la escucha tanto en ambientes académicos como en charlas coloquiales, tanto presenciales como digitales. Crisis en tanto cambio profundo y en ocasiones radical e irreversible, crisis como oportunidad de cambio, crisis como crisol, con la controversia que esto puede generar. Más allá de estas diversas miradas, no tenemos que olvidar que las crisis aparecen también preñadas de vitalidad creadora. No son un síntoma de una catástrofe inminente, sino el momento crítico en el cual el hombre se cuestiona radicalmente a sí mismo su destino. El mundo cultural que los rodea es convocado no a opinar sino sobre algo, sino a decidirse. Sin esa decisión no hay vida. El trabajo de parto de una mujer, por ejemplo, es una crisis, tanto para la madre como para el bebé, por nacer, pero en ese momento de crisis los pone en un momento de revisión del que el estado en el que estaban ya no existirá más y que deben realizarse cambios para ese nuevo estado. Cada crisis tiene, no obstante, un tiempo diferente de resolución. Basándolos en el modelo de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, las etapas de una crisis son las siguientes: negación, enojo, depresión, asimilación y aceptación. A ellas les agregaremos un tiempo de discernimiento y acción. Este último tiempo acontece para aprendizaje, motivación, compromiso, pesimismo o neutralidad. Es decir, las personas pueden movilizarse a la acción, asumir que no hay nada que hacer ante la crisis y la aceptación consiste en eso, quedarse eternamente en un punto neutro, ya que la crisis ocasiona también un cuestionamiento de los fundamentos. Es propio de este tiempo la sensación de que algo está por corromperse, diluirse, morir, y es menos usual la experiencia de liberación o felicidad futura. Acá tomo un escrito de Boff que hablaba de elementos de una teología para la crisis, que si bien él lo asume para otro tiempo histórico y para otra cuestión, me baso en los fundamentos que él fue exponiendo en ese momento. Es en estos tiempos donde la relación, positiva o no, con lo trascendente se hace cada vez más inmanente y puede motivar a preguntarnos, ¿qué haremos con todos los bienes que hemos recibido? ¿Cuál será nuestra actitud ante esta crisis ambiental? Sobre ella, Benedicto XVI nos iluminaba en Caritas et Veritate diciendo que, en el número 21, la crisis nos obliga a revisar nuestro camino,
a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, y a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. De este modo, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave de manera confiada más que resignada. Como propusimos, la etapa siguiente a la aceptación implica un discernimiento y un tiempo de acción donde podemos encontrar, y acá retomo este texto de Boff que recién les comentaba, podemos encontrar distintos tipos de personas. Los escatologizadores, aquel tipo de personas que ven a la crisis como una catástrofe, como la descomposición y el fin del orden y de la continuidad. Los arcaizantes, se dan cuenta de la crisis, pero en vez de instigar las fuerzas positivas contenidas en ellas, huyen hacia el pasado, como si lo más antiguo tuviese que ser también lo más verdadero. Los futuristas, lo que resuelven la situación de crisis huyendo hacia el futuro. Su audacia protestataria no pasa de ser una fuga y una evasión del duro enfrentamiento con la realidad y la situación de crisis. Los escapistas escapan de la crisis en un proceso de interiorización privatizante. Las personas se dan cuenta de la obnubilación del horizonte y del conjunto de las convicciones fundamentales, pero hacen oídos sordos. Evitan el enfrentamiento y prefieren no saber, no oír, no leer, no cuestionar. Los responsables, los que ven en la crisis una nueva chance de vida, tratan de tematizar las fuerzas positivas contenidas en la crisis y formulan una respuesta integradora de las varias dimensiones de la vida. Fin de cita de Boff. Y ahí nos pregunto, ¿en qué grupo estamos como individuos? ¿En qué grupo están nuestras comunidades? Próximo título, discernir las praxis para una conversión ecológica sostenida en el tiempo. Desde nuestra óptica podemos sostener que los estilos de vida consumistas y con sistemas económicos injustos se muestran insostenibles a largo plazo. Asimismo, cito, los cambios que están aconteciendo en la naturaleza son complejos, poliédricos, peligrosos. No logramos entenderlos y además escapan a nuestro control. Tienen un enorme impacto social y alterarán físicamente el aspecto de la Tierra. Fin de cita de Hartz. La pandemia del COVID-19 sigue afectando a todo el mundo y nos está haciendo experimentar de cerca que todo está conectado y que es necesario repensar nuestras redes humanas, revisar dónde está nuestra esperanza y qué estamos haciendo para construir el reino. Entonces, uno de nuestros desafíos actuales se encuentra en discernir qué acciones realizar en torno a un proyecto para gestar comunitariamente un mundo sostenible donde los seres humanos y la naturaleza estén conectados de una manera constructiva y fructífera, donde se preste atención a todos, en particular a los excluidos y vulnerables, no solo a los seres humanos, sino a toda la creación. La ecoteología de la esperanza será entonces una gran aliada para transitar este tiempo. Aprender a discernir ecoteológicamente desde la esperanza implica también mirar sacramentalmente a toda la creación, no solo desde los textos bíblicos o de nuestra experiencia de fe, sino también incluyendo y rescatando las maneras ancestrales de relacionarnos con ella, sin romanticismo sobre ellas, sino discerniendo sus riquezas. Entre los saberes ancestrales, rescatar los saberes ancestrales americanos, los orientales, los africanos, todos ellos que nos hablan de la conexión entre lo creado, ¿no? Tenemos esas expresiones que hemos visto, por ejemplo, en el Sínodo de la Amazonía, del Summa Causa, el Ubuntu desde África, prácticas actuales que vienen de saberes antiguos, rescatar los saberes ancestrales, ¿no? De nuestras familias, nuestras abuelas, revisar la agroecología, el ecofeminismo, ¿sí? Nos ayuda también a vivir ecoteológicamente. Asumir que los desafíos ecológicos comienzan en las acciones cotidianas. Por ejemplo, en elegir bien los consumos, no solo en las grandes escalas de megaempresas o naciones lejanas, sino desde la propia cocina de cada hogar. Y en esto, en Laudato Si, teníamos varios ejemplos.
Se hace necesario entonces no dejar de tener presente la raíz oikos de esta palabra. Oikos como casa, hábitat relacionado con la ecología, la economía, el ecumenismo, los ecosistemas humanos y de la naturaleza en general, la ecoteología, teniendo como base y centro una esperanza profunda desde una ontología optimista de lo creado. Porque si creemos que la creación es una historia de amor, veremos brotes de una ecoteología de la esperanza en la actualidad y podremos ser capaces de cuidarlos y gestar nuevos. La ecoteología de la esperanza nos llevará entonces a la profecía y a la acción. Jesús como profeta llamó una conversión radical para la instauración definitiva del reino. Y aunque nunca explicitó acabadamente qué es el reino, lo mostró con sus gestos, curaciones, parábolas. Porque el reino, y citó a Pagola, es la vida tal como la quiere construir Dios. Estos son sus principales rasgos, una vida de hermanos y hermanas, regida por la compasión que tiene Dios hacia todos, donde se busca la justicia y la dignidad para todo ser humano, empezando por los últimos, donde se acoge sin excluir a nadie de la convivencia y la solidaridad, donde se promueve la curación de la vida, liberando a las personas y a la sociedad entera de toda esclavitud deshumanizadora, donde la religión ha de estar al servicio de las personas, sobre todo de las que más sufren o están olvidadas, donde se vive desde la confianza en el perdón gratuito de Dios, en el horizonte de una fiesta final junto al Padre. Fin de cita de Pagola. Si nos consideramos entonces profetas de ese reino, no podremos dejar pasar de largo las injusticias, las exclusiones, los sufrimientos, las crisis ecológicas. Entonces, todos estamos llamados a una profunda y sostenida conversión ecológica, una conversión ecoteológica de la esperanza. Y esto nos lleva a preguntarnos, cito a Pagola, ¿cómo estamos viviendo estos tiempos difíciles para casi todos, angustiosos para muchos y crueles para quienes se hunden en la impotencia? ¿Estamos despiertos? ¿Vivimos dormidos? Fin de cita. Necesitamos estar despiertos y expectantes, tener un renovado modo de vivir con otros seres humanos y con toda la creación y una renovada experiencia espiritual. Por lo tanto, la praxis de la ecoteología de la esperanza es primordial para responder a los quejidos de la tierra y sus habitantes. Por ser Imago Dei, tenemos una tarea especial para cuidar la casa común que supera el antropocentrismo y nos integra dentro del sueño divino que nos habla de que la creación es sobre todo una historia de amor. Somos seres de esperanza, ahora es tiempo de mostrarla en acción. Y fin de la exposición. Bien, abro como antes y el espacio para resonancias, preguntas. Si hay, si no. Quedaron todos callados. A ver, bueno. Mariel, esta es Sí. parte de tu reflexión también sobre lo que estás trabajando en el doctorado, ¿verdad? Sí. Bien. A mí me parece muy interesante la propuesta de la vinculación que haces vos entre los aportes de la ecoteología y lo de Molman, ¿no? Entonces yo te pregunto, tratando de entrar en diálogo desde los ecofeminismos, si los ecofeminismos podrían entrar también en este diálogo, porque vos citaste a casi todos varones. Ah, no, claro, pues están en citas al pie. No, claro. Pero por eso digo, como para que vos, o sea, cómo se va entretejiendo, porque me parece muy seductora esto de la ecoteología de la esperanza, y también podría funcionar como visibilizadora de esto vos al final que hacías, ¿no? Claro. De situaciones de este estilo, ¿no? Eso. Tal cual. Digamos, cuando fui tomando autores, también tomé a Rosemary Radford-Rutter para este texto, sobre todo,
y ahí me estoy pidiendo a qué otra, porque cité un par, lo que pasa es que las puse al pie, digamos, más que dentro de esta, digamos, dentro de lo que les estaba comentando. Los ecofeminismos o las teologías feministas obviamente entran acá, y sobre todo cuando yo pienso toda la cuestión dialógica y el rescate de los saberes ancestrales, ¿sí? Y de otras miradas. ¿Qué quiero decir con esto? A veces como cuando se habla de ecofeminismos se dice, es ponerle nombre nuevo a un saber antiguo, ¿no? Es lo que ya estaba, le ponemos un nombre nuevo, ¿no? Entonces, esas relaciones que tenían nuestras abuelas con la tierra, los yuyos, bueno, al menos en mis casas, en mis abuelas era así, ¿no? Decir, bueno, me duele algo, voy a buscar al fondo del yuyo para hacerme el té, y son esos saberes que se están perdiendo y que sería súper importante rescatarlos. Eso se ha trabajado sobre todo en las comisiones del Sínodo de la Amazonía, lamentablemente después no se vieron reflejadas en el documento final, pero sí hubo mucho trabajo previo y mucha mirada sobre esas cuestiones, así que me parece muy importante rescatarlo, ¿sí? Porque justamente esta visión de lo ecológico y lo teológico tiene que tener esas miradas mucho más amplias a las que estamos acostumbrados, ¿no? Desde el modo teológico de hablar, desde el modo ecológico también de hablar, ¿no? Porque como, bueno, definen muchos de los investigadores, son las minorías las que siempre van a estar teniendo mayores problemáticas con lo ecológico, y las mujeres son una de las que, sobre todo de las poblaciones más vulnerables, son las que van a estar teniendo mayores problemáticas con la crisis ambiental. Entonces, sí, obviamente hay un gran nodo de conjunción, ¿sí? En todo esto. Yo, por ejemplo, de Radford Rutter estuve trabajando el texto Mujeres sanando la tierra, de Mary Juris de Res, el libro de Sin visiones nos perdemos, de Kabler-Ross, On Death and Dying, ¿no? Entonces fui, digamos, trabajando varias mujeres, aunque no las haya citado, pero es una buena observación, ¿sí? Como que a veces nos quedamos al pie con algunas cosas que deberían ir arriba, ¿no? Pero bien, no sé si terminé de responderte Sí. la pregunta. Gracias, Mariel. Gracias. Mariela, que había levantado primero la mano, y después Daniel. Sí, dos cositas, no sé si hay tiempo, voy a tratar de ser breve. Sí. Una hasta es que 1:30. pensaba por ahí más una reflexión, esto de la esperanza, que está bueno porque cuando uno ve las crisis ecológicas, todas las problemáticas ambientales, y corre el riesgo de presentarlas como algo tan negativo y tan malo, eso puede llevar a anularnos, a caer en la inacción, justamente por ver todo tan caótico. Pero a la vez, con la esperanza también uno puede correr el riesgo de ser una esperanza naif, ¿no? Y de que nos lleve a pensar, bueno, no pasa nada, o todo se va a superar. Y justamente me hizo acordar a una docente filósofa que ella decía, en realidad hay que caer un poco en el pesimismo frente a estas problemáticas ambientales, para desde ahí poder decir, no, hay que hacer algo. Cuando uno hace perspectiva y ve que realmente estamos en un punto de inflexión frente a las problemáticas ecológicas, si uno se queda en una visión demasiado optimista, naif, que entiendo que no es lo que vos estás proponiendo, puede ser riesgoso también, y también nos puede llevar a la inacción. Entonces, bueno, me hacía reflexionar eso, ¿no? En realmente hacer una educación en la verdadera esperanza, ¿no? Que no es una esperanza ingenua. Y por otro lado, te quería preguntar, ¿cómo hacer para proponer esta verdadera esperanza en ambientes laicos, ¿no? En ambientes laicos donde no está sustentada nuestra esperanza en un Dios que nos cuida, que nos vela, y en una vida más allá, y en todo eso. Bueno, era eso lo que quería reflexionar. Sí, con el tema de la esperanza uno a veces puede caer o en una cuestión así más naif, como decís vos, que por eso les había citado este texto de Leonardo Boff, que si bien él ese texto no lo arma
Boff es uno de los grandes referentes dentro de esta temática, pero él en ese momento lo escribe para cómo habían recibido la Iglesia el Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces estaban los escatologizadores, los arcaizantes, bueno, pero a mí me sirvió su categoría para traerla a este punto y ver también cómo nos posicionamos ante la crisis ambiental, ¿sí? Y ahí es más allá de que uno sea creyente o no. Uno puede decir, antes las estaciones eran así, mis abuelos tal cosa, o sea, todo tiempo pasado fue mejor, o no querer ver la realidad y ponerlo todo a futuro, incluso en manos de la técnica y las tecnologías, como diciendo, algo va a parecer seguro que cambia el clima, ¿no? Per se. A alguien se le va a ocurrir algo, como que tirás el problema para adelante y no lo terminás resolviendo. Y a mí me gustó esta figura de Moltmann que dice, las personas de esperanza somos personas de acción, o sea, no nos quedamos ni en la sala de espera, ¿no? Diciendo, algo va a pasar que venga de afuera, sino que yo tengo que hacer algo de eso. Entonces, por un lado creo que eso nos llama a la acción, seamos creyentes o no, porque todos o sea, obviamente hay un sector mundial de la población que cree que no hay cambio climático, ¿sí? Lo veíamos, por ejemplo, con el expresidente de Estados Unidos, con algunos dirigentes chinos que dicen que no hay un cambio climático. Y que negaban toda esta cuestión en sus discursos y lo siguen negando, ¿no? Entonces, como dicen que es parte de los ciclos de la Tierra, que hay glaciación y después hay aumento de temperatura y que, bueno, niegan toda esta cuestión. Entonces, podemos tener esa visión. Yo creo, bueno, por un lado, esta cuestión de que nos tiene que llamar a la acción, sí, a hacer algo. Y por otro lado, también nos llama como a pensar que no todo se está por terminar, ¿sí? Sino que nos llama a la acción, ¿no? Esta frase que se le atribuyen a Galeano, pero en realidad que es de Birri, y él se encarga de decirlo, que la utopía sirve para seguir andando, ¿sí? Entonces, cuando decimos eso, uno dice, bueno, ¿y para qué creo que hay un más allá? ¿Para qué creo que hay un mañana? Y para seguir a pesar de las crisis, ¿no? Y esto todos los que hemos vivido crisis personales, no sé, laborales, nacionales, lo que sea, vemos que siempre tratamos de decir, bueno, puedo mirar un poco más allá, ¿sí? Entonces, creo que esta mirada nos llama a empezar a hacer algo, pero mirando un poco más allá de lo de hoy, ¿sí? Más allá, o sea, más allá de la historia, ¿no? Bien, Daniel, y después Elo. Gracias, Mariela. Boa tarde, eu posso falar em português? Sí, ay, perdóname, hablé muy rápido, no sé si me hubieses dicho. Eu vou tentar me comunicar e me fazer claro. Obrigado pela exposição. Um tema que para mim é muito caro é o do diálogo entre a ecoteologia e a escatologia. E aqui você cita muito Moltmann, né? Está bem presente no seu trabalho. E aqui no nosso congresso de ciência e religião, nós temos muitos interessados em cosmologia. E na cosmologia se fala, por exemplo, do pessimismo cósmico, né? Por exemplo, que o Sol, daqui a 7,5 bilhões de anos, vai explodir e com ele a Terra, né? Tendo em vista esse ponto de vista, aliás, da escatologia, do já e do ainda não, no sentido daquela pergunta do reino de Deus ter uma continuidade, uma descontinuidade entre o aqui e o agora, né? Como é que nós conseguimos dialogar com uma ecoteologia, sabendo que existem muitas posturas teológicas que são também elas pessimistas em relação a essa realidade como sendo uma realidade provisória, né? Como falar em termos escatológicos de uma ecoteologia para determinados grupos dentro das igrejas que voltam às vezes a um milenarismo, né? A um fim de tudo e etc. Sei como é que você consegue trabalhar com essa tensão, com essa polaridade. Claro, es muy buena pregunta. Muchas iglesias, sobre todo iglesias posprotestantes, ¿sí?
emergen con este discurso pesimista, ¿no? De apocalíptico a modo de película, ¿no? O sea, apocalíptico, que todo está mal y que se está por destruir todo en cualquier momento, y que viene el castigo, ¿no? Desde una literalidad, una lectura literal del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, ¿no? Y en realidad, mi manera como de encarar la ecoteología de la esperanza desde de la escatología va por otro lado. O sea, si bien nuestra manera lineal de ver el tiempo, decimos hay un inicio y un fin, si en algún momento como criatura el mundo también va a tener su fin, ¿sí? Como planeta, pienso, y en esto tomo, por ejemplo, los escritos de Boff, los escritos también de Ruiz de la Peña y algunos de Runner, que no dicen que la escatología empieza luego de la muerte, ¿no? Como que dicen, no, el cielo no empieza después de la muerte, el cielo empieza en la historia, el infierno empieza en la historia, ¿no? Entonces, digamos, la escatología no solamente metahistórica, sino viéndola desde la historia. Entonces, yo digo, ¿cómo puedo construir el cielo después de la historia? No lo puedo, lo tengo que construir desde la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo fomentar esta construcción del reino? Y es desde la historia. Entonces, el diálogo con estos grupos a veces es complejo porque tenemos incluso a veces tenemos matices de Dios muy distintos, ¿no? Porque ellos tienen una visión a veces muy del Dios castigador y nosotros quizá tenemos una visión del Dios más abá, más misericordioso, y esta otra manera de verlo, de ver a Dios, de ver la historia, de ver nuestra administración dentro de la historia. Entonces, como diálogo es complejo, pero bueno, va a haber que armarse también porque la ecoteología tiene un ecumenismo, sí, dentro de ella. Hay un diálogo ecuménico e interreligioso. Entonces, habrá que encontrar puntos de convergencia en donde se pueda, respeto en donde no se pueda encontrar puntos de convergencia, pero creo que eso no tiene que minar nuestro optimismo ontológico, ¿no? No un optimismo ontológico naif, como decía recién Mariela, porque y Dios vio que era bueno, entonces, está todo bien. No, bueno, Dios vio que era bueno, pero nosotros también tenemos que ponerle de nuestra parte para que eso sea así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se nos abre un buen camino de diálogos interesantes en esta temática. No sé si te terminé de responder, Daniel. Ótimo. ¿Sí? Obrigado. Gracias. ¿Elo? Bueno, Mariel, quería preguntarte cómo vos trabajás en la línea de la teología, de la ecoteología de la esperanza, ¿no? Sí. Bueno, a mí la esperanza yo la entiendo también en sentido activo, ¿no? Porque es esperar algo, ¿verdad? Por lo tanto, es una actitud que permanece. Ahora, ese algo se convierte en objeto de deseo, ¿no? Yo relaciono la esperanza con el deseo de algo. Ahora, yo pregunto, ¿cómo se plasma ese deseo en lo concreto? Porque, digo, es tan amplio el oikos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo plasmarlo en acciones concretas? Quiero decir, un poco está conectado con lo que preguntó Mariela también, ¿no? No lo digo en el sentido, no lo entiendo como una cosa naif, pero sí como que, o sea, el apuntar, el deseo a qué cosas concretas, ¿no? Sería, bueno, no sé, dentro de la ecología podríamos pensar, no sé, estas cosas concretas que decías vos, como que las abuelas recurrían a los yuyos, pero y otras a qué, como para poder hacer posible recuperar la casa común. Estamos en un punto como de inflexión, ¿sí?
ya estamos gastando hace tiempo, a mitad de año, lo que tendríamos que haber gastado en todo el año, ¿no? Como humanidad. Entonces estamos con un déficit ahí de cuestiones. Eso es por un lado. Por otro lado, estamos viendo que inmensa cantidad de poblaciones están quedando sin agua, ¿sí? Y con eso, o sea, no es solamente sin agua, no hay agua para las plantaciones tempranas, no hay agua para los riegos, hay grandes catástrofes de incendios por falta de agua, el tema de los monocultivos, el tema de todo el paquete de glifosato y otras hierbas que se le tiran a los cultivos, y estamos viendo que no es que esto va a pasar en 100 años, está pasando hoy, y viene como un cambio climático muy grave en breve, ¿sí? Es muy probable que no es que lo van a ver nuestros nietos, lo vamos a ver nosotras, ¿sí? O nosotros. Entonces, yo digo, ¿qué hago ante eso? O sea, ¿me quedo esperando la catástrofe inminente o hago algo? Entonces yo creo que ahí el llamado está en hacer algo desde lo que cada uno puede. Porque, a ver, Mariel, ¿puede ir a África a hacer un acueducto? No, pero como docente puedo hacer alguna cosa, como madre puedo hacer alguna cosa, como vecina puedo hacer alguna cosa. Entonces, esas pequeñas acciones cotidianas van sumando. ¿Sumando a qué? Sumando a la esperanza de que el planeta se perpetúe lo que más pueda de la manera perfecta en la cual fue creado, porque nuestro planeta es perfecto, donde hay frío en un lado, hay calor en el otro, si llueve en un lado, no llueve en el otro, o sea, ese ciclo equilibrado, producto de una perfecta creadora que es la Trinidad, me siento como buena administradora de esta creación, parte a seguirlo sosteniendo y con la esperanza de que pueda seguir sosteniéndose así, ¿no? Con esto termino porque ya nos vamos a ir de tiempo. Está el relojito ese que nos muestra como si fuesen 24 horas cuando aparece el ser humano, ¿no? En el tiempo de la creación. Entonces empieza a correr el reloj y los últimos 15 minutos de esas 24 horas aparece el ser humano, los seres humanos, en el planeta. Entonces, hicimos este desastre en los últimos 15 minutos del día, ¿no? Pensando en el tiempo de la creación del planeta, estos millones de años hasta hoy. De todos estos millones de años, 15 minutos nada más es el tiempo del antropoceno, y el tiempo donde hicimos grandes cambios en el planeta, grandes desequilibrios. Yo me siento llamada, digamos, a la acción y a la esperanza de decir, bueno, si me han puesto como administradora de este planeta, algo tengo que hacer, aunque sea chiquito. Porque a veces si no también caemos en el pesimismo de decir, ¿y para qué separo la basura si después tal mega empresa no lo hace? ¿Para qué cierro la canilla mientras me lavo los dientes y se tiran agua por otro lado? ¿No? Entonces, creo que esta conversión ecológica que se nos está pidiendo tiene que ser desde lo cotidiano, sostenido, y desde lo que cada uno pueda, ¿no? Desde lo que cada uno pueda llegar a sumar. Es mi manera como de pensarlo, ¿no? Pero bueno. Gracias, Mariel. Me queda para preguntarte una cosa que por ahí no me lo vas a, no alcanza el tiempo, pero bueno, la dejo y la charlamos en otro momento, ¿no? Pero vos acabás de decir que el planeta es perfecto. Pero, a ver, no sé, se me ocurre pensar cuando era la Pangea y se dividió, ¿no? Bueno, sí. Eso provocó seguramente catástrofes. Claro. A ver, ¿en qué sentido es perfecto? O sea, los ciclos que tiene, ¿sí? O sea, a ver, nuestro planeta no se sale nunca de la órbita, no choca con la Luna ni con Marte, ¿sí? Hay un ciclo, ¿sí? Que es perfecto, digamos. Los ciclos, las estaciones se suceden una a otra, ahora un poquito más revolucionado que otras, pero se suceden, ¿sí? Cuando se sobrecalienta el planeta, aparecen los tornados para bajar la temperatura del planeta. O sea, siempre el planeta, pareciéndose a un ser vivo, va a tratar a la regulación y al equilibrio, ¿sí? Como contexto. Obviamente, cuando se estaba terminando de formar el planeta, se estaba enfriando y se terminaron de formar los continentes, todavía
esa ciclicidad y esa perfección todavía estaba como en marcha, ¿no? Porque era todavía en formación eso. Pero después que se termina, obviamente todavía tenemos movimiento de placas tectónicas como los terremotos que hubo la semana pasada, pero más allá de eso, hay una búsqueda de equilibrio, del mismo modo que en nuestro cuerpo hay una búsqueda de equilibrio, ¿no? O sea, me quemo y me sale una ampolla para bajar la temperatura en ese lugar, en el planeta pasan esas cosas que tratan de regular y de equilibrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, más allá de que creamos que hay un primer motor, una trinidad creadora y esas cuestiones, hay, digamos, detrás una sensación, una percepción, y creo que es más que una sensación de que hay equilibrios que son perfectos, ¿no? Dentro del planeta. No perfecto 10, pero digamos, hay como una búsqueda de equilibrio en todo eso, ¿no? Gracias, María. No es nada. Bueno, Nancy, no sé si querés decir algo más, ¿no? Bueno, cerramos entonces. Bueno, les agradecemos la participación en el Congreso. Todavía nos quedan un par de días más para disfrutar de las comunicaciones grandes, de las comunicaciones más chicas, y después esperemos que saquemos rápido el escrito online de todo esto. Así que bueno, muchas gracias y que tengan linda tarde. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.